Señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid en una nueva jornada cultural. Hoy, en el marco de la quinta Semana Complutense de las Letras, en la que participamos como entidad colaboradora y con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, ofrecemos, como es sabido, esta mesa redonda sobre miradas sobre el Quijote en el cuarto centenario. Un acto con el que rendimos modesto y sincero tributo al genio de nuestras letras, Miguel de Cervantes, y, cómo no, a su obra universal. Van a intervenir don Francisco Alonso Fernández, a mi izquierda, catedrático emérito de Psiquiatría y Psicología Médica, don José Ángel López Herrerías, catedrático honorífico de Teoría de la Educación, a la izquierda del doctor Alonso Fernández, y don Francisco Ramos Oliver, a mi derecha, general de división, así como un servidor, presidente del Centro Asturiano de Madrid y moderador de la mesa. Voy a presentar a partir de unas breves líneas y por orden alfabético a mis tres compañeros y admirados amigos, grandes colaboradores de la casa, los tres, la casa que es la suya y la de todos ustedes. Se da la curiosa circunstancia de que no se conocían entre sí, y la verdad es que me alegro enormemente de que tengan la oportunidad de hacerlo en este acto. Yo voy a pedir al presidente adjunto, Andrés Menéndez, que me ayude en una difícil tarea que me han encomendado, y es que avise a los 14 minutos a los ponentes, porque tengo un reloj un poco preciso, y entonces que me levante la mano y yo a mi vez pues indicaré a los ponentes. De manera tal que van a intervenir cada uno 15 minutos, pero yo a los 14, con la ayuda de Honorio también y del presidente adjunto, les voy a avisar. Y voy a ofrecer unas líneas de los ejemplares currículos de las personas que me acompañan. Por orden alfabético, don Francisco Alonso Fernández es manzana de oro y asturiano universal, catedrático emérito de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupa o ha ocupado cargos internacionales de gran relevancia, director del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española, presidente de honor de la Asociación Europea de Psiquiatría Social y miembro de honor de sociedades científicas de psiquiatría de 15 países europeos o americanos, doctor honoris causa o profesor honorario por más de 10 universidades, autor de aproximadamente 50 libros, algunos sobre el Quijote. Cito El Quijote y su laberinto vital, publicado en 2005 por la editorial Anthropos de Barcelona, y de estos días el libro Don Quijote, el poder del delirio, del que dispongo de un ejemplar aquí y que ya está a la venta. Don Quijote, el poder del delirio, editado por La Hoja del Monte. Su intervención en este acto será precisamente sobre el delirio en Don Quijote. Don José Ángel López Herrerías, catedrático honorífico de Teoría de la Educación del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, mi departamento, en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, nuestra querida alma mater. Ha trabajado también en otros ámbitos del sistema escolar como catedrático e inspector de enseñanza media, catedrático de Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, etc. Es almeriense de habla, investigador de largo recorrido y pedagogo comprometido, autor de una extensa y creciente obra bibliográfica. Muchos de sus últimos libros los ha presentado en este centro asturiano, y el último lo va a presentar en nuestra Facultad de Educación el día 29 de este mismo mes, Diálogos sobre la Educación. Las temáticas de sus publicaciones y ponencias se resumen en tres claves: la educación como esfuerzo hacia la verdad, la belleza y la bondad, el ser humano como compromiso por los otros y la proyección total de la complejidad humana, más allá de la mera racionalidad cognitiva. Su intervención en este acto podría resumirse en ser caballero andante hoy y siempre. Y don Francisco Ramos Oliver, ceutí, muy vinculado a Asturias y, como no, al centro asturiano. Es, de hecho, asturiano predilecto en Madrid, urogallo especial con mención honorífica, vaqueiro de honor y seise de honor de la Cofradía del Silencio y la Santa Cruz de Oviedo.
Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1968 y actualmente es general de división del Cuerpo General del Ejército. Colabora con varias universidades, entre otras la Universidad Complutense y también la Universidad de Oviedo, y forma parte del equipo arqueológico del yacimiento romano-visigodo de la Carisa y el Omón, en Asturias. Ha sido ponente en congresos y jornadas relacionados con la arqueología y la historia de España, conferenciante habitual y autor de diversos artículos en la Revista de Historia Militar, entre otras publicaciones especializadas. Es el director gerente de la Fundación Museo del Ejército y presidente de la Asociación de Amigos de la Historia y la Cultura Militar. Su intervención será sobre el servicio de las armas en el Quijote. Por mi parte, hablaré sobre el valor educativo y axiológico, moral, del Quijote y su presencia en las aulas. Muchas gracias a los ponentes y a todos ustedes, a todos vosotros. Al finalizar las intervenciones habrá un coloquio con arreglo al protocolo establecido en función del alfabeto. Tiene la palabra don Francisco Alonso Fernández. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Yo voy a dar unas pinceladas muy rápidas, rapidísimas, sobre el libro que acabo de publicar, que ha mencionado nuestro presidente y que se titula Don Quijote, el poder del delirio. Van a ser unas pinceladas muy rápidas porque realmente los que intervenimos en estas cuestiones, en estas mesas redondas, tenemos que traer la mentalidad del acordeón. Podemos ampliar o podemos estrechar. Para 14 minutos más bien hay que estrechar. Bueno, en el libro se presenta a Don Quijote como un loco lúcido, es decir, como un auténtico enfermo mental, afectado sobre todo por un delirio de autometamorfosis. Cambia todo en él, se convierte Alonso Quijano en caballero andante, su rocín se convierte en un corcel, toma una dama, pero al mismo tiempo cambia la imagen de sí mismo y se empieza a ver fuerte, valeroso, seductor. No hay mujer que se la resista simplemente por su presencia. Es decir, un delirio megalómano, un delirio de grandezas, donde prácticamente todo cambia. Solo hay dos cuestiones que no cambian, que es la naturaleza humana. Ya sabemos cómo en las metamorfosis, por ejemplo, de delirio cambia muchísimo la apariencia humana tomando la forma de un animal. Yo había pensado que Don Quijote, si tomase la forma de un animal, podía convertirse en un dragón. Y también lo otro que no cambia es precisamente su naturaleza masculina. Sigue siendo del género masculino. Porque realmente, de haberse cambiado también en una mujer, podía haber tomado la fisonomía de una amazona, con lo cual no hubiera sentado mal, porque podría ser, en lugar de caballero andante, caballera andante. Bueno, de manera que es un auténtico loco, un auténtico enfermo mental, lo que hoy llamamos psicótico. En el libro se critica la palabra loco, porque ya no se emplea, es una palabra obsoleta, pero sin embargo en términos populares la seguimos empleando para designar a personas que deliran, a personas que distorsionan la realidad, como es el caso de Don Quijote. Pero al mismo tiempo es lúcido, porque como su delirio afecta a determinados temas, cuando va por fuera de los temas se muestra con una lucidez y una capacidad de discurso extraordinaria, y hace unos discursos sobre la libertad, la justicia, etc. De manera que realmente los oradores pueden encontrar su inspiración en el Don Quijote. Es un auténtico loco lúcido. Pero como causa, la causa fundamental, el factor fundamental determinante de su cuadro clínico es un factor genético, que no está movilizado por factores ambientales, sino por sí mismo. Son genes que se ponen en actividad tardíamente. Y entonces estalla la enfermedad cuando Alonso Quijano tiene 50 años. Y dice Cervantes que determinado por el enfrascamiento de la lectura. Aquí se contradice Cervantes, porque realmente si leemos con detenimiento el Quijote, veremos que tanto el ama como la sobrina dicen que cuando se enfrascó en la lectura y se dedicó ya a leer libros de caballerías, que ya estaba mal. Y ya estaba mal porque se había vuelto hiperactivo, no dormía, etcétera, etcétera. De manera que realmente el enfrascamiento en la lectura
se explica en el libro con detenimiento, donde se dedica nada menos que un capítulo, no operó como causa, sino que es un síntoma, pero al mismo tiempo influyó sobre Alonso Quijano para que tomara la fisonomía y el delirio, el contenido de volverse caballero andante, porque de no haber contado con los libros de caballerías y con las lecturas, probablemente se hubiera sentido un iluminado, un emperador, etc. Yo tuve varios enfermos, de los cuales recuerdo, por ejemplo, un sacerdote que se creía papa, que a diferencia de Don Quijote no ejercía en su delirio, sino que lo mascullaba interiormente y atendía a su parroquia, pero él estaba completamente convencido de que, a pesar de que no había cambiado su conducta, ni sus atribuciones, ni sus derechos, era un papa. De manera que Don Quijote es un delirante de acción, trata de realizar su tema como caballero andante, que además se inspiró desde luego en las lecturas, en las novelas, pero también en los estatutos de los reyes católicos, del libro de Alonso de Cartagena, etcétera, etcétera. Bueno, pero al mismo tiempo, como diríamos que como diagnóstico se le pone trastorno bipolar tipo 2, que no vamos a explicar ahora esto, pero simplemente se trata de una alternancia entre episodios depresivos y episodios de hundimiento, de episodios de exasperación vital, es decir, el tono vital o algunas veces va hacia arriba, se vuelve eufórico, hipomaníaco, y otras veces va hacia abajo y se vuelve depresivo. Y esto lo vemos simultáneamente, es decir, con elementos que se combinan y que aparecen al mismo tiempo cuando Don Quijote se dedica a hacer penitencia en Sierra Morena. Entonces, que por una parte en unos momentos hay suspiros, etcétera, y en otros momentos canciones de alegría, volteretas, piruetas, canciones de amor, etcétera. Es decir, que hay una mezcla de elementos depresivos y elementos eufóricos. Y esto, desde luego, acredita totalmente ya el trastorno bipolar. Pero, en fin, hay otros muchos datos que lo acreditan también. Pero yo, con relación a esto, quería también fijarme en la Cueva de Montesinos. La Cueva de Montesinos está todavía abierta a los turistas, pero hay que ir con sumo cuidado, sobre todo la entrada, porque la entrada es muy difícil, muy tortuosa, pero de todas maneras está abierta y es muy curioso, porque es una cueva muy reducida. Y en la Cueva de Montesinos tuvo Don Quijote, porque yo hablo de Don Quijote como si fuera una persona humana, porque realmente Don Quijote lo humanizó Cervantes, lo trató como una escritura humana. Tanto es así que yo digo muchas veces que muere Alonso Quijano, pero que Don Quijote nunca murió porque se hizo eterno, se hizo inmortal. Y entonces, en la Cueva de Montesinos, pues realmente tiene una serie de vivencias que se llamaba ensoñación depresiva y que hoy lo llamaríamos parasomnias, de una fase del sueño especial que se llama sueño rápido. Porque en los últimos tiempos la estructura del sueño se ha modificado profundamente gracias a los avances científicos. Y entonces realmente, para estudiar un poco lo que pasa en el sueño y todo esto, el estudio detenido de Don Quijote en la Cueva de Montesinos realmente es muy valioso. Don Quijote cree que duró 3 o 4 días la estancia en la Cueva de Montesinos, y sin embargo solo duró, con Sancho, con el oro en la mano, aproximadamente 1 hora. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los ensueños parasónicos, cuando se ocurren con mucha intensidad, dan la impresión de que tienen una duración mucho más larga. Pero aparte de esto, el libro se refleja sobre todo la vida del Quijote como una vida integrada por el deber y el amor. El deber como caballero andante, como caballero que ejerce, como caballero que trata de plasmar la libertad y la justicia, desfaciendo, como él dice, en tuertos y sin razones, pero siempre como caballero andante. No es un apóstol, no, en absoluto. Es un justiciero que trota por las carreteras y por las villas. Y realmente se demuestra esto, la singularidad de Don Quijote como caballero andante, en la disparidad que establece entre hombres y mujeres. Él se preocupa sobre todo de proteger a los adolescentes y a las mujeres, y no de proteger a las mujeres
contra los malandrines y contra los violadores, que por lo visto violencia de género ya existía en aquella época, por lo que nos dice Cervantes, sino contra ellas mismas. Hay una canción que se dice en El curioso impertinente, en el Quijote, que plasma cómo conceptuaba Don Quijote a la mujer. Dice esta pequeña poesía: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si puede o no quebrar, porque todo podría ser. Realmente es una ironía, pero entonces Don Quijote era, como los caballeros andantes de aquel tiempo, muy machistas, muy falocráticos, porque trataban sobre todo y ante todo de dominar a la mujer. Pero lo curioso es que en la relación de Don Quijote con la mujer es que era muy erotómano y tenía sobre todo dos orientaciones: una orientación para Dulcinea, que era su pasión delirante, y otra orientación para todas las demás mujeres, que le daba la impresión de que le deseaban, de que se enamoraban de él, de que se desmayaba. Bueno, y realmente todo esto con un amor desexualizado, con un amor espiritualizado, con un amor platónico. ¿Y cómo es posible que una persona con esta exaltación del tono vital tuviera un amor platónico, cuando la exaltación del tono vital se acompaña siempre de un gran comportamiento sexual en los enfermos masculinos y los enfermos femeninos? Pues esto se trata de explicar en el libro, porque por su avanzada edad, porque sublimaba la sexualidad con comportamientos de caballero andante, bueno, y demás. Pero realmente, por lo tanto, erotómano de impresión, erotómano de pasión, pero de sexualidad platónica. Y de sexualidad platónica no por falta de ilustración, porque él estaba al cabo de la calle. Tiene un cuento con Sancho que es curiosísimo, en el cual le dice a Sancho: mira, te voy a explicar un poco la relación del amor con la sexualidad. Y había una mujer que muy valiosa, pero que se había enamorado de un caballero que no valía nada, cosa que ocurre con bastante frecuencia, entre paréntesis, y resulta que todos le combinaban a que la abandonase, diciendo: pero si es tonto, con lo inteligente que eres tú, etc. Y ella dice: mira, es que no me entienden. Para lo que yo quiero a ese hombre sabe más, para lo que yo le quiero, ese hombre sabe más filosofía que Aristóteles. De manera que Don Quijote estaba al cabo de la calle de lo que era la sexualidad. Bueno, y realmente lo que ocurre es que sublima la sexualidad y al mismo tiempo tiene un comportamiento resignado por su avanzada edad. La españolidad del Quijote es muy profunda, empezando porque es un enfermo mental, y en aquel tiempo el único país que conceptuaba al enfermo mental como enfermo auténtico era España, en los siglos XV, XVI y XVII. Es una avanzada tremenda por parte de España, una posición muy avanzada en el pensamiento. Tanto es así que había una red de 7 o 8 centros psiquiátricos en aquel tiempo. Era el único país del mundo. Quizá los árabes tenían algo también en este sentido, pero en los demás países europeos lo que hacían con los enfermos mentales era considerar a los brujos, hechiceros, los perseguían, los quemaban, etcétera, etcétera. De manera que la españolidad del Quijote empieza por ahí. Pero luego continúa, porque con mucha frecuencia se habla de que los españoles somos Quijotes. Todavía, por ejemplo, en los últimos tiempos ha habido un ilustre norteamericano, autor del célebre canon de los escritores, que dice que el quijotismo, que es la religión de España, el quijotismo, que es la religión de España, y Américo Castro pues constituye el quijotismo como un producto de la cultura mixta judeo-española, porque ya sabemos cómo Américo Castro se remonta, para entender nuestro país, a las 3 castas: judíos, musulmanes y cristianos. Mientras que la concepción habitual es una concepción cristiano-visigótica o cristiano-romana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, realmente, ¿por qué se nos dice Quijotes? Porque también se analiza un poco en el libro, en este sentido.
hay como tres características sustantivas de Don Quijote. Por una parte, la espiritualidad, lo que podemos llamar el quijotismo, el altruismo, el espíritu de sacrificio, la empatía, etc. Por otra parte, la ridiculez, porque realmente andar con un caballo que era un corcel, pero que era más escuálido, no podía con sus patas, y luego él que daba la impresión de un esperpento, un alienígena, diríamos hoy, realmente era algo totalmente ridículo. Era totalmente ridículo. Y finalmente era de una acción ineficaz. Es decir, que cuando le llaman Quijotes, ya me han marcado los 14 puntos, los 14 minutos. Cuando nos llaman Don Quijotes, tenemos que especificar, que se nos explique en qué sentido se nos llama. Por la espiritualidad, por nuestra ridiculez, por nuestra falta de efectividad. Esto es necesario explicarlo. Pero de todas maneras, realmente lo que se trata en mi libro es de Don Quijote hominizado por Cervantes. Tanto es así que hablo de cervanticidio para aquellos que contradicen a Cervantes o que tratan de no valorarlo, como ocurrió en el siglo, en la generación del 98, en donde sobre todo Unamuno y Azorín trataban de valorar más a Don Quijote que a Cervantes. Una cosa auténticamente ridícula, pero tiene un fondo, y con eso termino. Y es que, como antes he dicho, Don Quijote realmente sobrevivió a Alonso Quijano y se murió Alonso Quijano, pero Don Quijote sobrevivió con una criatura inmortal, y todavía hoy esta inmortalidad se cuaja, porque yo creo que Don Quijote se encuentra entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Alonso Fernández. Paco, enhorabuena. Y a continuación tiene la palabra don José Ángel López Herrerías. Buenas tardes, muchísimas gracias doctor Valentín Martínez Otero, colega y amigo, y muchísimas gracias a ustedes dos amigos que no tenía el gusto de conocerles, pero digamos que la tarde va a quedar enriquecida por haberles conocido a ustedes. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su presencia, y durante estos 14 minutos, y si algún segundo más puede ser, pues voy a decirles mi mirada. El planteamiento de la mesa tiene que ver con este rótulo, mirada sobre el Quijote. Probablemente la manera de terminar del doctor Alonso era preciosa y venía muy bien. La pregunta sería, ¿está Don Quijote en algún individuo o está Don Quijote en el conjunto, en la fuerza espiritual del conjunto? No lo sé, pero efectivamente mi mirada sobre el Quijote es que nuestra sociedad, nuestra cultura, ahora, antes de ayer, mañana y seguro cuando vivía Don Miguel, aunque estábamos en unos tiempos de esplendor español, son tiempos en los que siempre tendría que ser, o es necesaria, pensar en la figura, en la presencia de un caballero andante que va recorriendo nuestras tierras y que va recorriendo nuestros espíritus en el afán de hacernos mejor persona. Desde este punto de vista de mirar a Don Quijote como un caballero andante, uno le pregunta al caballero, la metáfora maravillosa de Don Miguel. Metáfora, como ustedes saben, significa ¿qué se dice más allá de lo que se dice? Porque lo que se nos cuenta es que hay un caballero que se casa en Esquivias, que vive 3 años con doña María, que abandona aquello porque le aburre, porque el Don Miguel, que es el Don Quijote vivo, que sigue viviendo inmortalmente, como ha dicho el doctor, en el tiempo actual, es una persona inquieta que vive todas las aventuras soñables y pensables. Pero ¿qué podemos encontrar nosotros hoy en el Quijote como figura del que es un caballero andante? Los humanos, además de ser seres biológicos, somos humanos en cuanto que somos conciencias abiertas a las palabras. Somos humanos porque somos un mundo de palabras que consistimos en conseguir que ese mundo se convierta en museo. Como mundo quiere decir que nosotros llevamos con nosotros la carga de las palabras que está en la conciencia de nuestra cultura,
en el espíritu de nuestro mundo. Pero si nos dejásemos llevar de ese mundo de palabras que inundase nuestra conciencia, alguien o nosotros mismos nos podríamos decir que nos están haciendo la vida. Fortalecemos nuestro yo, fortalecemos nuestra conciencia, fortalecemos nuestra autonomía de ser personas cuando ese mundo de palabras que puede estar amenazando, dominando, controlando, inundando nuestra conciencia, lo intentamos convertir en museo. ¿Y cuándo mi mundo se convierte en museo? Pues cuando cumplimos aquellas tareas que están incluidas en la semántica de la palabra museo: selección y exposición. Soy yo el que selecciono las palabras con las que quiero gobernar mi vida, y soy yo el que a partir de esa selección las expongo a los demás en la convivencia cotidiana, hasta en la inconsciente, porque permanentemente estamos comunicando con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestra forma de estar sentados, de pie, de mirarnos y de saludarnos, cómo estamos viviendo la relación con nosotros mismos, la relación con los demás y en general con el mundo. Entonces, desde esta perspectiva de que yo soy un ser que tengo que luchar por buscar mi museo de palabras, en definitiva alguien diría, por enriquecer mi espíritu. Heráclito, el filósofo griego, ya decía, la morada para el hombre es el espíritu. Y morada significa la casa, aquel lugar, el lar en el que yo me encuentro bien conmigo mismo. Entonces, si esa morada es mi espíritu, la pregunta tiene que ser, ¿de qué está alimentado hoy mi espíritu? Más en concreto, ¿de qué palabras está iluminado, está museísticamente seleccionado mi mundo? Y para mí, que no soy un experto en el sentido académico de ser un estudioso del Cervantes, ni literariamente ni tampoco en sus aspectos históricos, les quiero transmitir mi experiencia. Para mí, el Quijote, la obra de Don Miguel de Cervantes Saavedra, es un lugar en el que encuentro el ejercicio más humano que todos sabemos en lo que consiste ser humano: leer, leer y leer. Porque si mi mundo es un mundo de palabras que debo convertir en museo, eso lo debo nutrir. ¿Y cuál es el camino más directo, inmediato, fácil y sencillo para nutrir ese espíritu? Pues alimentarlo con palabras. Y además, y ahora viene una segunda parte, pero antes me entretendré un poco más en la primera. Uno se encuentra ante el Quijote con experiencias lectoras para mí exclusivas. Porque si uno está leyendo cualquier cualquier otra novela, bueno, Dostoyevsky, Tolstoy, James, Joyce, tantos, son tan relevantes en la cultura mundial. Pero cuando uno lee cualquier novela, tiene que estar preocupado de la cinta para no perder el hilo por donde va. Tiene que estar preocupado de poner alguna cartulina en la página en la que está. Ustedes han hecho la prueba con el Quijote. Lo abren por cualquier página, lo abren en cualquier momento y les está diciendo algo que en ese momento les resulta interesante, cercano, valioso. Si no fuese porque también es muy importante, les diría, yo he vivido leyendo el Quijote algo que no he leído, que no me ha pasado con ningún otro elemento de enriquecimiento espiritual. Hasta me he reído. Y la risa, y aquí tenemos al doctor Alonso, no sé si será momento posterior, además de ser elemento básico para la articulación de nuestra expresión muscular humana, es también elemento fundamental para aquello que tiene que ver con las neuronas, la alegría, la esperanza en la vida, etcétera, etcétera. Cosas tan positivas desde las enfermedades que nuestro compañero anteriormente matizaba. Pero luego pasa a otra cosa, si quieren, más importante. Imagínense que jugásemos al siguiente juego. Vamos a escoger 5 novelas, 5 escritos, no sé si también mezclar poesía, 5 documentos literarios, con los que todos estemos convencidos de que son cumbres de la literatura universal. Ya sé que el juego puede parecer un poco petulante, yo no soy sobrino directo ni indirecto de Don Miguel,
pero les cuento la pasión que a mí me trae o que a mí me lleva la presencia o la lectura de este documento. Y tomemos cualquier página de Guerra y Paz o de cualquier otra novela y tomemos cualquier página del Quijote y hagamos una selección semántica de los verbos, hagamos una selección semántica de los sustantivos, hagamos una selección semántica de los adjetivos y luego preguntémonos ¿en cuáles de estas páginas hay más belleza acumulada? ¿En cuáles de estas páginas hay más sentimientos nobles bien expresados? ¿En cuáles de estas páginas hay más pensamientos cargados de esperanza, de libertad, de dignidad humana? No quiero ser exagerado, podríamos hacer el juego un poco relativo, pues de los 5, alguna vez el libro de Don Miguel podrá quedar en quinto lugar. Pero yo les aseguro que será difícil que eso ocurra, porque leyendo el Quijote, y aquí es donde está por otro lado la habilidad que aún nadie, bueno, yo tampoco lo he indagado demasiado, me ha explicado, es si Don Miguel escribía así, por pura afluencia de su espíritu, tomaba la pluma y el papel y le salía así, o si lo tenía que matizar demasiado. Yo cuando escribo, no novela lamentablemente o poesía, digo lamentablemente por el plus que puede tener de creatividad, sino cuando escribo mis ensayos o mis explicaciones conceptuales sobre cuestiones de carácter educativo, cada vez más lo leo 14 veces más y estoy permanentemente corrigiéndome y nunca sale de ser una cosa medianamente mediocre. Sin embargo, yo no me puedo imaginar que la obra literaria de Don Miguel pueda ser hecha a base de pulimento. Yo pienso que le brota así porque tenía ese don. Bien es verdad que, como decía Picasso o Camilo José Cela, la inspiración me pillan pintando o escribiendo. Indudablemente hay que trabajar. Entonces, mi inquietud o mi mensaje es, ya sé que todos ustedes lo han hecho, si tienen cierta preocupación de anemia de palabras, lean el Quijote. Por la página que sea, pero hagan el favor de acercarse a él y leerlo. Y luego procuren leerlo reflexivamente, serenamente. Nos está pasando, acaba de publicar un profesor italiano, Cassetti, yo no le conocía, un libro que se titula Elogio del papel. En este libro discursea sobre la relevancia que tiene el papel y su lectura frente a este mundo que siempre estamos comentando de los medios digitales. Los medios digitales están ahí, están muy bien, corren el riesgo de llegar a dominarnos demasiado, hay que recuperar el papel y la lectura. Hay que leer, a mí me gusta mucho decir, ronroneando y rumiando. Hay que leer generando redes de conceptos, hay que leer generando redes de sentimientos, hay que leer con disfrute, con gozo. Yo les animaría a que se escribiesen en la mesilla de noche un papel que dijese: yo soy un gozador del Quijote. Para que no se les olvide, espero que no, saber que ahí tienen una fuente sencilla, cercana, de un señor que por avatares de la vida, por formación, por experiencias, no sé si por ser de Alcalá o judío oculto o no judío oculto, estos debates yo no los he seguido demasiado. Repito, yo he gozado del Quijote como un elemento estético que a mi espíritu le ha venido bien, porque siempre que me acerco a él me da risa, alegría, palabras, buenos sentimientos, buenos pensamientos y el afán de decirle a la vida que cuando hoy hablamos tanto de crisis de valores, cuando mañana es el día del libro y hoy el día del árbol, y cuando estamos todos con tanto ruido sociocultural, político y tanta noticia en la cual los medios son expertos en seleccionarnos lo más catastrófico, no sé exactamente muy bien para qué, probablemente haya razones, podamos encontrar que pocas cosas a nivel de alimento del espíritu, de culturalización, hay para mí tan nobles, tan dignas, tan bien elaboradas y tan espiritualmente potenciadoras como la lectura del Quijote. Y como aún creo que estoy en el minuto 13 y medio,
voy a leerles 2 o 3 líneas, o no sé si hasta 5, traídas del Quijote. Don Quijote, en un momento determinado, es que cualquier cosa, no me he traído el libro porque tampoco era. Don Quijote ir a defender la caballería andante, lo que yo hoy quiero defender ante ustedes, lo dijo el doctor. Entre nosotros hay caballeros andantes. ¿Dónde estamos? Que tampoco nos manifestamos, al menos yo. Claro, no es cuestión de ir a Esquivias y pedirle a la casa, a la señorita que guarda la casa y nos lo enseña, que nos deje la lanza, o que nos deje no sé qué, pero algo falta en nuestra cultura cuando creo que, aunque psicótico o loco, no lo sé, aquel caballero andante para siempre hoy está un pouco carente en nuestra sociedad. Mas agora ya triunfa la pereza de la diligencia. Claro, estos diagnósticos medio negativos es que valen para casi siempre, porque a todos nos gusta tirar al monte. Y siempre hablamos de que necesitamos educación. ¿Y qué es necesitar educación? Saber que el esfuerzo humano consiste en potenciar la conciencia. Porque si no potenciamos la conciencia, tiramos al monte, que es lo que nos pide el límbico y el reptiliano, porque procedemos de la naturaleza. La ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia de la valentía. Es que, fijaros, qué sensibilidad, qué perspectiva de la sociedad, qué profundidad de inteligencia. ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Pues eso, que en individuo o entre todos nos animemos a recoger el mensaje de que la orden caballeresca la tenemos un poco olvidada y que merece la pena que disfrutemos leyéndola por si nos da nuevos y buenos nutrientes para potenciar nuestra conciencia en aquello que nos hace libres y en aquello que nos hace dignos. Gracias y buenas tardes. Gracias, don José Ángel López Herrerías, y a continuación tiene la palabra don Francisco Ramos Oliver. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias a todos ustedes por venir y es un placer compartir mesa con tan ilustres personas. Y por no divagar más y no pasarme del minuto 15, lo único que voy a decir es que voy a pretender dar respuesta a la pregunta de don José Ángel. Vamos a por ello. Pero antes de adentrarnos en una lectura militar del Quijote, vamos a repasar brevemente la vida del autor en su etapa como soldado de infantería, en la que se nos muestra como un ejemplo de virtudes fundamentales en todo militar en cualquier tiempo: disciplina, valor, prontitud en la obediencia y exactitud en el servicio. Virtudes que indudablemente tenía interiorizadas y que pone de manifiesto en sus obras, y muy especialmente en la que tratamos hoy en el Quijote. En 1570, con 23 años de edad, se alista en el ejército y en 1571 participa en la batalla de Lepanto, donde se cubre de gloria, pues a pesar de estar enfermo, exige un puesto de peligro. Y en esa lucha recibió 2 arcabuzazos, uno de los cuales le causó la inutilidad de la mano izquierda. Las actuales reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas dicen que el militar ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio y deberá tener amor al servicio y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, que es exactamente lo que hace Cervantes. Intervino después en las acciones de Navarino, Corfú, Bizerta, Túnez, y en 1575, cuando regresaba a España, pues fue apresado por piratas berberiscos y sufrió cautiverio en Argel por espacio de algo más de 5 años. Durante ese tiempo protagonizó 4 intentos de fuga, de los que se responsabilizó para evitar represalias sobre sus compañeros. Y dicen las ordenanzas actualmente:
En el caso de caer prisionero, todo combatiente tendrá en cuenta que sigue siendo militar en su comportamiento ante el enemigo y ante sus compañeros de cautividad, y hará todo lo necesario para evadirse y ayudar a que lo hagan sus compañeros de cautiverio. Pudiera parecer que la redacción de este artículo de las Reales Ordenanzas estuviera inspirado en la biografía de Cervantes. De Argel es rescatado el 19 de septiembre de 1580 y ya en España solicita su ascenso a capitán porque, dicen las ordenanzas, el militar de carrera debe tener un deseo constante de promoción a los empleos superiores. No lo obtiene el ascenso. Y entonces trabaja como comisario para el acopio de víveres con destino a la Armada y a la Flota de Indias y como recaudador de contribuciones. Sufre prisión en Sevilla y publica la primera parte del Quijote en 1605. La segunda verá la luz en 1615, por eso estamos sentados aquí. Y muere en Madrid, tal día como hoy, 22 de abril de 1616, hace ya 401. Aunque nace bajo el reinado de Carlos I, la vida de Cervantes discurre realmente bajo los reinados de Felipe II y de Felipe III. Es, por tanto, testigo de una época gloriosa en la que los famosos tercios se enseñoreaban de los campos de Europa. Nace Cervantes, pues, en el Renacimiento, pero publicará el Quijote ya en el Barroco. Es indudable que tanto su paso por el ejército como las circunstancias históricas van a influir en el Quijote de forma determinante, pues Don Quijote es un hombre de armas de la España del siglo XVII. No es una figura, una entelequia o algo abstracto, no, es un caballero andante que vive en España, que es español y en un siglo determinado que es el XVII. Cervantes estaba orgulloso de su condición militar. En todo el libro se respira el espíritu militar de su autor y son los recuerdos militares los que manifiestan la más honda compenetración de vida y literatura. El Quijote es un continuo juego de vida y literatura, de fantasía y realidad. Cervantes hace literatura basándose en su vida. Don Quijote crea una vida a base de la literatura. Cervantes escribe el Quijote, como todos sabemos, para derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros y poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, cediendo la palabra al canónigo toledano para recomendar la sustitución de su lectura por la lectura de lo que hoy conoceríamos como historia militar. Y dice el canónigo: y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiere leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Sacra Escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un Conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia, un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremadura, un Garcipere de Vargas Jerez, un Garcilaso Toledo, un Don Manuel de León Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos puede entretener, enseñar, deleitar y admirar. Esta sí será lectura de la cual saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, enseñado en la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad y osado sin cobardía. Se podría afirmar que la primera parte del Quijote está escrita con el solo objeto de hacer la crítica de la literatura caballeresca y sentar la prioridad del ejercicio de las armas. En palabras del profesor Santiago López Navia, Don Quijote no es el caballero andante que cree ser, resultado de una parodia consciente, pero hace de su pretendida identidad caballeresca, alzada sobre el hábil pilar de la literatura, un ejercicio de incansable milicia. El caballero andante Don Quijote sale de su casa con sus armas y caballo en busca de aventuras, a imitación de esos caballeros que están en su mente, para aumento de su honra, para el servicio de su república y cobrarse eterno nombre y fama. Es decir, ha escogido la profesión de las armas para alcanzar la perfección, la virtud. Y cree haberla conseguido, cuando dice que de mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos.
Los hechos de armas de los caballeros andantes suponen la negación del concepto militar de la operación, a la que se opone diametralmente el concepto de aventura singular. Y quizá por eso Don Quijote se declara en contra de la artillería, creación científica y técnica, producto de la racionalidad, símbolo de la fuerza y poder del Estado, que tan presente está en el pensamiento, la literatura y el arte del Renacimiento, incluso del Barroco, y tan necesaria es hoy día en el combate moderno. Don Quijote es consciente del desajuste entre su profesión y el tiempo en el que vive. El combate caballeresco, arte en el que se alcanza belleza y se demuestra destreza y sabiduría en las armas, está sometido a un código de honor con preceptos morales y se resuelve en enfrentamientos singulares cara a cara, en los que el valor del brazo y el filo de la espada son elementos humanos para alcanzar la fama. Las armas de fuego son elementos materiales que actúan a distancia, despersonalizando el combate. El rechazo de Don Quijote a las armas de fuego es de índole ética, de condición ideológica aplicable perfectamente al tiempo actual. Las armas de fuego para un caballero andante suponen, repito, la desigualdad y la despersonalización frente al esfuerzo y al valor. La aparición y uso de nuevos y potentes medios suponía un conflicto moral con la ética aplicable a los hechos de armas de corte medieval. De la misma manera que el uso de las armas de destrucción masiva lo son con respecto a la guerra convencional moderna, o la utilización de los llamados drones, aviones manejados por un piloto en tierra a muchos kilómetros del objetivo. Es evidente que la aparición de nuevos medios y su uso por militares puede entrar en conflicto moral con la ética militar, pudiéndose llegar incluso a cuestionar los códigos éticos válidos para otro tipo de conflictos, lo que se pone más en evidencia en los actuales, en los que resulta muy difícil en ocasiones definir el enemigo. Cervantes era un militar experimentado y herido por armas de fuego, conocía bien tanto su empleo como sus efectos, y quizá no se ha aventurado a pensar que esté llamando la atención, a modo de revulsivo, sobre el hecho de que las ideas, los conceptos, los procedimientos y las armas antiguas nada pueden contra los modernos ingenios de la técnica, aunque los maneje alguien moralmente inferior. Es decir, hay que estar preparados para la guerra. Y dice Don Quijote que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, lo que quiere decir que se debe estar preparado para cualquier tipo de agresión o conflicto, asunto este de candente actualidad. En el capítulo primero de la segunda parte, en el permanente juego literario entre fantasía y realidad, Don Quijote propone al rey Felipe III una solución ideal para España frente a la amenazante presencia de los turcos en el Mediterráneo. No concibe Don Quijote el alistamiento de una flota y un ejército al mando de un general e integrado por marinos y soldados. Antes bien imagina un conjunto de caballeros andantes, por él dirigidos, dotado cada uno de ellos de tal fuerza que bastaría para deshacer un ejército. Pero Don Quijote, amparándose en que la sobrina, el ama, el barbero y el cura lo tienen retenido, no hace gesto alguno de querer incorporarse a la nómina de caballeros o la de soldados y hacer algo en pro de la empresa contra el turco. Como también guarda silencio en Barcelona ante el ataque turco a una galera española. Si relacionamos estos episodios con el alegato contra la artillería, el caballero andante está reconociendo que nada puede ante la realidad, ante la evidencia de que son los ejércitos los que han asumido las dimensiones éticas y morales de la misión caballeresca. Son los que tienen como función preservar y socorrer al individuo y la defensa de la sociedad, para lo que precisan de tecnología y de fuertes vínculos éticos y morales. Es significativo, a este respecto, el pasaje en el que Cervantes equipara la profesión de caballero andante a la de soldado, puesto que ambos, caballero y soldado, están al servicio de las armas y por tanto los anima a un mismo fin. Y es cuando Don Quijote le dice a Vivaldo que la profesión de caballero andante es tan necesaria en el mundo como la religiosa. Quiero decir, dice Don Quijote, que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella la justicia. O sea, que a Dios rogando y con el mazo dando. Los caballeros y los soldados son el brazo armado de Dios
en la tierra para cumplir con la misión de instaurar la justicia y la paz. En este párrafo hay una transmisión de las virtudes del caballero andante al soldado, a las que en este se une la disciplina necesaria para lograr la máxima eficacia en su acción. Pero también hay un reconocimiento de la necesidad de la Fuerza Armada como instrumento para alcanzar la paz, que es fruto de la justicia. Estos conceptos van a ser nuevamente expuestos en el conocido discurso sobre las armas y las letras. Don Quijote no habla en él como un caballero andante, sino como un soldado. Y empieza reivindicando la dimensión intelectual del ejercicio de las armas, que precisa del concurso de la inteligencia, el entendimiento y la voluntad. En el desarrollo del discurso deja patente la renuncia que el soldado hace de su libre albedrío y de su vida en beneficio de la de sus compañeros y de la seguridad del lugar que guarda. Y por si fuera poco clara, la brillante disertación sobre la preparación intelectual, el sacrificio, la abnegación y el espíritu de servicio, la generosidad y el valor inherentes a la milicia, establece la importancia de la cohesión y la disciplina como base de la más alta virtud, el heroísmo, que hace que los soldados sean capaces de relevarse los unos a los otros hasta el límite de sus fuerzas en el transcurso, ya llevo 14 minutos, en el transcurso del combate, convirtiéndose al fin en un solo hombre incansable que lucha hasta morir si es necesario. Para Cervantes, el buen soldado alcanza la fama en la disciplina, no en la aventura caballeresca. Y como ya llevo 14 minutos, me como todo lo demás y paso al final directamente. Bueno, vamos a ir al final y ya está. Al final, vale. Don Quijote no logra ser el héroe caballeresco vencedor al que aspira en sus ensoñaciones, pero a pesar de sus fracasos no renuncia a sus ideales y nunca se da por vencido. Tras cada fracaso vuelve a intentarlo. Cervantes nos proporciona otra gran lección de moral militar, la voluntad de vencer como principio fundamental de la milicia, sin la cual no hay posibilidad de victoria ni individual ni colectiva. El militar actuará siempre con inquebrantable voluntad de vencer, dicen las ordenanzas. Para Don Quijote, para Cervantes, el servicio de las armas es una escuela de valor y sacrificio, de principios, virtudes y valores, de conocimiento, que eleva al individuo y es la más noble actividad a la que puede dedicarse el hombre, pues cuanto tiene como misión la defensa de la libertad, uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos, según palabras de Don Quijote. Cervantes crea en el Quijote un código deontológico en el que exponen los principios éticos y normas de comportamiento del que se entrega al servicio de las armas, en forma similar a como siglos después lo van a hacer ya de forma sistematizada las reales ordenanzas. Estos principios, virtudes y valores están sustentados en la ley natural, la recta razón, por lo que son universales, permanentes y duraderos, y no son privativos de los soldados y de la milicia, sino todo ciudadano de bien y de una sociedad de la que sus soldados no son más que el fiel reflejo, y cuyas normas de comportamiento están basadas en el amor a la patria, en la disciplina intelectual, racional y creativa, en el espíritu de servicio como entrega a la tarea encomendada o emprendida, en el sentimiento del honor que impulsa a obrar siempre bien, en la eficacia en el trabajo que exige competencia profesional y, sobre todo, en la dignidad del hombre y el respeto a sus derechos inviolables, en todo momento defendidos por el ilustre hidalgo manchego que fue Don Quijote. Muchas gracias. Enhorabuena, don Francisco Ramos Oliver. La verdad es que me ha costado muchísimo tener que avisarles del tiempo, pero bueno, fue un poco lo pactado. ¿Acaso en justa compensación, pues que me avisen ellos, cualquiera o los tres? Y si no, pues ustedes, por favor, porque tampoco me gustaría transgredir esa norma. En mi intervención, que comienza en este momento, si les parece, pues me centraré en aspectos de índole pedagógica y axiológica, moral, a sabiendas de que se trata de temas muy controvertidos sobre los que cada lector tendrá su punto de vista. Y el enfoque que seguiré, por ser el más comprensivo de todos, es el humanístico. La estructura axiológica del Quijote, ya se ha dicho, se enmarca en el tránsito del Renacimiento al Barroco, y pese al tiempo transcurrido y a la diferente sensibilidad que en materia moral late en nuestra sociedad, considero que esta genial novela de Cervantes nos ofrece un proyecto vital del que la pedagogía escolar y social, ámbito al que pertenecemos,
pues puede extraer importantes aplicaciones formativas. El trasfondo ético del Quijote recorre toda la obra, pero se encarna magistralmente en la figura del hidalgo, autoconvertido en caballero, y se extiende también a su leal escudero Sancho Panza. Es verdad que el asunto conceptual de los valores no está zanjado. Con todo, creo que podemos decir que se habla de valores para referirnos a cualidades de las realidades que las hacen estimables, y también valor sería una concepción duradera sobre lo apreciable y preferible por una persona, referido a maneras de comportarse amablemente, generosamente, o a una situación última de la realidad, por ejemplo, la justicia, la libertad, la paz, etc. El valor expresa la significación que las personas otorgamos a determinadas acciones, metas, fenómenos, lo que explica que regulen y guíen nuestro comportamiento. Por otro lado, se ha dicho que el comportamiento de Don Quijote no se explica por unos valores, sino por su deber como caballero andante. Aquí probablemente el doctor Alonso Fernández y yo podríamos tener alguna diferencia. Creo que a este respecto se trata de planteamientos complementarios. Los miembros de una orden de caballería, lo ha explicado el general Ramos, respetaban un código que juraban y que se fundaba en unos valores, por ejemplo, el honor, la generosidad, la justicia, el servicio, la disciplina, etc. Código de honor, como ha dicho el general Ramos, con preceptos morales, y de alguna manera se sentían como el brazo armado de Dios en la tierra. El derecho mismo, como sistema de principios y normas, es expresión de unos valores, por ejemplo, de justicia y de orden, que regulan la convivencia y que nos obligan. Pero además las relaciones entre el deber y los valores son tan nítidas que las deontologías profesionales, del griego deontos, deber, pues se adentran en el terreno de la ética. Nos referimos a esos tratados sobre los deberes en una determinada profesión. La percepción de los valores difiere a veces mucho según la cultura y la época. Cada etapa histórica es más sensible a unos valores que a otros. Por eso la pretensión de acercarnos a los valores del Quijote pasa necesariamente por enmarcar esta obra en el tránsito, como decimos, del Renacimiento al Barroco. Pero hay más, porque el mundo de Cervantes no se corresponde con el mundo de Don Quijote. El hidalgo Alonso Quijano, convertido en caballero, en Don Quijote, reactiva en sí la caballería andante, aproximadamente un siglo después de que hubiese desaparecido. De ahí el anacronismo de nuestro personaje ya en su época, aunque ahora pudiera pasar desapercibido para muchos lectores. Don Quijote es portador de unos valores del pasado, rescata y restaura el deber caballeresco, una misión sobre la que cabe preguntarse si tiene sentido en nuestros días, como también hacía el profesor López Herrerías. Para algunos autores, por ejemplo Endres, los valores de Don Quijote adquieren sentido en el marco de la utopía de la Edad de Oro, un tiempo ideal, pretérito, que él se siente llamado a restaurar en su Edad de Hierro. Vuelve los ojos hacia el pasado, aunque la Edad de Oro no coincida con la épica caballeresca medieval, y él le sirve como orientación y guía de su actuación. Las obras literarias en general pueden favorecer, entre otros aspectos, la dimensión ética. Son muchos los autores que defienden esta posición, entre otros López Aranguren, que afirmaba que la buena literatura pone en contacto al alumno con las formas reales y vigentes de la vida moral, al tiempo que proporciona a la enseñanza una fuerza plástica que capta su interés. Y yo creo que nosotros como educadores no podemos renunciar a estas imágenes holísticas, globales, que nos brinda la literatura de calidad. Creo que una de las tareas formativas aún pendientes es el fomento y el refuerzo sistemático sobre bases pedagógicas sólidas de la capacidad para descubrir y apreciar el Quijote, su belleza y grandiosidad literaria, sus valores morales, sus enseñanzas. La moral de Cervantes es sobre todo laica y aun poética, o si se prefiere, como dice Américo Castro, filosófica, natural y humana.
sin introducción de principios religiosos, aunque es cierto que en algunos momentos pueden confluir la moral cervantina y la moral religiosa. Con carácter provisional, algunos valores del Quijote sobre los que se puede reflexionar pedagógicamente, acaso sean la espiritualidad que se ha mencionado, el amor tomado aquí también como valor, aun cuando sea una realidad humana radical, afectiva, pero no solo, el honor, la justicia, la lealtad, la libertad, la nobleza, la palabra, la paz, la valentía y muchísimos otros valores. Estamos ante un libro acrecentador, lleno de posibilidades educativas, no solo por sus valores morales, sino también por los artísticos y de otra naturaleza muy variada. Un libro de mucha enjundia, inaccesible en principio por su lenguaje y por su complejidad a los escolares. Por ello creo que se debe iniciar a los escolares en su lectura, pero insisto en que se trata de una iniciación, es decir, introducir a los menores en el conocimiento y disfrute de este libro. De otro modo puede ser que no entiendan nada y la aborrezcan durante toda su vida. Hay intelectuales muy reconocidos que sostienen que el Quijote, en crudo, si se me permite esta expresión, no es un libro adecuado para la escuela. Pero vamos a hacer un pequeño repaso histórico. Sabemos que el Quijote fue libro de lectura en la escuela primaria desde la génesis del sistema educativo a comienzos del siglo XIX, al menos hasta el primer tercio del siglo XX, y en la época de Franco recibió un fuerte impulso que se advertía en numerosas ediciones adaptadas con desigual acierto a la edad de los niños. Parece que uno de los Quijotes escolares más antiguos es de 1856. Me refiero al Quijote de los niños y para el pueblo, abreviado por un entusiasta de su autor, y que, según parece, firmó Fernando de Castro. Con motivo del tercer centenario del Quijote, en 1905, Cervantes pasó a ser un símbolo nacional y, tras ser adaptada, se recomendó la lectura de su novela en las escuelas primarias. Incluso fue muy polémico el Real Decreto de 1920, del que entonces se llamaba Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que tenía como titular a Natalio Rivas, para quien en algún momento, así decía, el Quijote era una Biblia profana de la Edad Moderna. La edición del Quijote de Calleja para escuelas, ilustrada también a comienzos del siglo XX, fue una de las que más éxito tuvo. La presencia del Quijote en las aulas no solo se advirtió en Quijotes abreviados o adaptados, sino también en libros dedicados a enseñar refranes y pensamientos morales. Una revisión de cuadernos escolares de la época permite comprobar que los alumnos copiaban fragmentos de capítulos, realizaban redacciones, dictados, dibujos sobre el Quijote. En lo que se refiere a la enseñanza secundaria, desde mediados del siglo XIX, el protagonismo en el estudio de la prosa literaria corresponde a Cervantes. La crisis de 1898 y la celebración del tercer centenario permitieron la consolidación del Quijote en las aulas de enseñanza primaria y secundaria, por considerarse en aquel momento una obra portadora de sentimientos y valores patrióticos. Valga este rápido recorrido histórico-educativo para advertir el paso y la presencia del Quijote, no exentos de polémica, por las escuelas españolas de los siglos XIX y XX. Personalmente, creo que es positivo que el Quijote se acerque a niños y adolescentes, sobre todo a partir de textos seleccionados y adaptados, más adolescentes que niños, obviamente, y en lo que podríamos denominar una literatura de transición hacia la obra acabada. Pérez Reverte, recientemente, en declaraciones en ABC, decía que el Quijote se fue de las aulas por culpa de generaciones de ministros analfabetos y se lamentaba de que de los 22 países de habla hispana, solo 6 conserven el Quijote en sus planes de estudio, y entre ellos no están ni España, la cuna del idioma, ni México, el país con mayor número de hispanohablantes. Por cierto, se ha presentado en fechas recientes, a finales del 2014, una nueva edición de la Real Academia Española, adaptada para uso escolar por Arturo Pérez Reverte, y pese a disponer de ella, pues no la he podido leer, pero en el prólogo Pérez Reverte dice que su adaptación pretende facilitar una lectura sin interrupciones
de la trama principal. Hasta donde sé, esta adaptación está teniendo mucho éxito, de lo cual nos alegramos, por supuesto. Y sin obviar la necesidad del tamiz histórico, El Quijote es una magna obra en la que la pedagogía puede hallar valores inspiradores, referenciales, estimulantes, orientadores, singularmente el simbolismo encarnado de Don Quijote, del que todos mis compañeros han hablado, su esfuerzo, su coraje, su afán justiciero, su ideario caballeresco. El Quijote admite, en mi opinión modesta, pluralidad de miradas, acaso tantas como lectores, afirmación que puede extrapolarse a toda la literatura, aunque eso sí, habría que decir que naturalmente hay miradas mucho más agudas. Lo axiológico es intrínseco a la obra literaria y, por supuesto, también al Quijote. Por tanto, no se trata de que un profesor o un pedagogo utilice el Quijote más o menos forzadamente o por imperativo curricular, sino de que realice una labor mediadora y favorezca en sus alumnos el descubrimiento del entramado ético, desde luego también estético, de manera que los alumnos estén en condiciones de compararlo, de interpretarlo, de disfrutarlo y, si es posible, de transferirlo. Y esta exposición mía, que ya va finalizando, aunque no he llegado a los 14 minutos, pues de alguna manera pretende homenajear humildemente a Cervantes y desde él a lo bello y a lo bueno, pero también quiere ser una pequeña protesta frente a lo que nos parece un retroceso de los valores en nuestra sociedad actual. Por ello, me gustaría concluir mi intervención con unos versos extraídos de una letanía, de una plegaria a Don Quijote, una letanía bellísima de ese insigne poeta nicaragüense que es Rubén Darío, y dice así: ruega por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y ahora pues tiene la palabra el público también y por supuesto pues pueden hacer las preguntas o comentarios que estimen oportunos. Adelante, por favor. El caballero y luego usted. Sí, gracias. Díganos el nombre, si es tan amable. Eduardo Sánchez. Eduardo. Lo primero es felicitarles porque ha sido una perspectiva desde 4 puntos de vista sobre el Quijote y ha sido muy enriquecedora. Lo que quería preguntar es, ¿podría considerarse el Quijote como una obra sociológica de la España de su época, ya que sabemos que Cervantes fue detenido porque se le acusó de haber malversado, digamos, fondos públicos, algo que no viene no de ahora, sino de hace mucho? Entonces, me gustaría saber la opinión, y si es así, ¿por qué se escoge a un loco para hacer esa, digamos, ese informe? Muchas gracias. Pues no sé si quiere responder algún compañero. Doctor Alonso Fernández. Bueno, sobre las fuentes del Quijote hay una gran discusión. Yo en este último libro, desde luego, lo menciono, pero no lo comento porque lo había comentado en otro libro hace 10 años, que se llamaba El Quijote y su laberinto vital. Y entonces ahí comentaba muchísimo, vamos, en este sentido, las fuentes del Quijote. No vamos a hablarlo aquí porque las fuentes del Quijote sería objeto de podría ser objeto de una discusión bueno, muy duradera, muy prolongada. Lo cierto es que es la historia de un enfermo mental. Es una novela psicopatológica realista, pero donde hay una gran cantidad de psicopatología, por ejemplo, la confusión de la identidad de personas que él conoce y que de repente los desconoce y cosas por el estilo. Realmente está llena de psicopatología. Lo que pasa es que cuando muchas personas
sobre todo grandes, hay famosos escritores que en los comentarios del Quijote, desde mi punto de vista, patinan extraordinariamente. Es muy curioso, porque realmente yo creo que si se prescinde de la visión psicopatológica del Quijote, se está quemando a Cervantes, se está incurriendo en cervanticidio. Eso se estudia muy detenidamente en mi libro, porque todos nos hemos encontrado muchas veces con problemas que están por fuera de nuestra área. Y entonces tenemos tendencia a minimizarlos, a convertirlos en otra cosa. Por ejemplo, yo recuerdo en la edad escolar, luego ya de adolescente amaba mucho las matemáticas, pero la edad escolar no, y entonces trataba de minimizar las matemáticas, la importancia de las matemáticas en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, que este es un mecanismo de negación, que cuando una persona se encuentra ante un problema, tiene tendencia a desvirtuar el problema, trayéndolo a su campo. Y esto ha ocurrido muchas veces, es un mecanismo de negación. Al negar el problema, pues uno recupera su tranquilidad, su capacidad para dominar todo esto y demás. De manera que realmente el negar que Don Quijote era un enfermo mental es un delito de cervanticidio, porque es matar el espíritu de Cervantes. Ahora, ¿por qué eligió un enfermo mental? Pues probablemente porque él había conocido varios enfermos mentales, porque su padre era cirujano barbero y él había tenido contacto con el manicomio Miraflores de Sevilla, había tenido contactos personales con enfermos mentales. Incluso en Argamasilla de Alba hay un retrato que está en el altar, en donde recoge la efigie de varias personas, y entre ellas de una que se dice que pudo haber inspirado directamente a Cervantes en la descripción de Don Quijote. Realmente, por lo tanto, puede ser que haya influido un factor de casualidad, como ocurre muchas veces, de azar, de que él se haya visto conmovido precisamente por la vida heroica, entregada a los demás, de un enfermo mental. Y este puede ser el motivo, un motivo completamente circunstancial, un motivo, desde luego, anímense ustedes, que no hace falta ser enfermo mental para ser un héroe. Bueno, muchas gracias. Adelante, su nombre, por favor. José Antonio Díaz Meco. José Antonio. No voy a tomar posición. Mi posición es que sí se debe de llevar Don Quijote a la escuela, hombre. Hay que llevarlo. ¿Y por qué? Pues porque es necesario. Como muy bien decía don José Ángel, es un museo lingüístico. Si uno quiere aprender léxico, hay que ir a los orígenes, incluso etimológicos, de las palabras que se utilizan en Don Quijote. Y luego, por otra parte, no basta decir sí, sino que hay que decir sí, y como bien decía el Reverte, adaptando. Porque el Quijote, un poco visto así a revuelo, es una obra que alegra a los niños. Ver la ridiculez del personaje, qué bien se lo pasa a los chavales. Y luego tiene la virtud de entretener a los jóvenes, a esos adolescentes, a esos que están entrando en la juventud. Los tiene que entretener e irle un poco haciendo ver que no es una obra de risa, como debe de ser para los niños. Y a los adultos, entre los cuales estamos nosotros, es que nos hace pensar. ¿Cómo nos hace pensar? ¿Cómo nos hace filosofar sobre Don Quijote? Por eso, de aquí deduzco que tengo que darle la enhorabuena a ustedes. No solamente porque se han acordado de que Don Cervantes, y en este caso su protagonista, merece un homenaje en su cuarto
centenario, sino porque ustedes han empezado desde la estructura, y ahí está mi felicitación, de las diferentes miradas que tiene Don Quijote de la Mancha: militar, psiquiátrico, ético, educativo, pedagógico, educativo, pedagógico. Por lo tanto, con esto termino y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Yo quería decirle, le voy a leer algo que dice el propio Quijote. En la segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco, hablando con Don Quijote sobre la acogida del libro, dice: porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen: ¡allí va Rocinante! Bueno, los niños la manosean. No podemos obligar a unos niños pequeños a que lean el Quijote en crudo. Estamos hablando de una adaptación. Estamos hablando de un texto sencillo para que vaya viendo el personaje. Gracias. Y se vaya alegrando. Eso es, Que vaya adaptaciones. bien. Gracias. ¿Quién más iba a intervenir? La señora, por favor. Recuérdenos el nombre, por favor. Micaela Rodríguez González. Micaela, adelante. Pues solo es que me viene a la memoria unas experiencias sobre el Quijote y dado de que yo, pues mi trayectoria ha sido la docencia, entonces quería aportar por alguna experiencia. Cuando en mis años 8, 9 o 10, no lo puedo recordar, pues tenía una experiencia muy grata. En ese momento no tanto quizás, pero con el tiempo sí. Y es que mi padre nos sentaba a la mesa y nos hacía dictados del Quijote. Al principio creía que uno se atrevía a ponernos después, entendía yo, cómo se atrevía a hacernos un dictado a unos niños del Quijote. Y después yo lo interpreté de distinta manera, conforme pasó el tiempo. Primero, porque el poco tiempo que tenía mi padre para disfrutar de un relax era de la lectura del Quijote, era ese momento. Segundo, porque iba viendo en el Quijote los valores de los que han hablado ustedes y que quizás no los quería ir transmitiendo. Aunque el léxico no lo entendíamos, él a su manera y de forma divertida se reía muchísimo cuando nos estaba dictando el Quijote. Y era un Quijote no adaptado a como lo puede ser actualmente. Era un Quijote de aquellos duros de aquella época. Estoy hablando de la década de los 50, final de los 50, 60. Entonces, a pesar de ello, todo ese léxico nosotros lo íbamos entendiendo con la interpretación que mi padre nos hacía y se reía y conforme nos lo explicaba nos lo entendíamos perfectamente porque lo hacía de una manera natural y divertida y a la vez que él se divertía nosotros nos divertíamos con esos dictados y conocíamos el Quijote. Yo me conocía el Quijote de pequeña, me lo conocía toda la lectura del Quijote. O sea, que además de que quiero decir con esto que sí que el Quijote puede ser un libro muy adecuado para los niños siempre y cuando sea, depende de la adaptación y depende para qué niños y en qué momento, porque depende de cómo se lo cuentes o cómo lo leas o cómo los niños pueden saber perfectamente interpretarlo. Los niños son esponjas, interpretan todo, saben interpretar todo. Depende de la manera del que se lo cuente o el que se lo haga. Bueno, yo tengo que insistir en que en el valor de la iniciación, también dependiendo de la edad, pero por supuesto aquí hay una adaptación
aquí hay una iniciación, lo que hace su padre con usted, no es dejarle el libro tal cual a los niños, como en algunas ocasiones se ha propuesto. Esto nos sitúa ante la destreza, ahora se hablaría de competencia, de ese educador natural que era su padre, y estaríamos ante una escena hermosa y cálida de una lectura de regazo, de una lectura de acompañamiento, de afecto paterno-filial. Pero hay una adaptación ahí, hay una mediación, hay una lectura dramatizada. Lo que influye y lo que anima en gran medida a ese niño es el compartir con su padre o con su madre, el poder disfrutar de su presencia, máxime cuando decimos que tenía poco tiempo. De manera que esto, hay algunos maestros sabios que lo practican, y esto tenemos que celebrarlo y valorarlo muchísimo. Mi padre no era maestro. No, era maestro natural, era educador natural. Bueno, no solo de padre a hija, sino también de madre a hija, porque Santa Teresa le leía a la madre a escondidas del padre libros de caballerías. El padre se da la paradoja de que el padre era judío y entonces solo leía libros de religión cristiana. Solo permitía que le leyesen a Santa Teresa libros de religión cristiana, y en cambio la madre, que era cristiana vieja, pues tenía un espíritu más flexible, más elástico, con un sentido también de ironía de la vida, y le leía a Santa Teresa libros a escondidas. Y en cuanto llegaba el padre, bueno, pues toda la lectura se concluía y tenían que simular ante el padre que estaban realizando otras actividades. De manera que no solo transmite el Quijote sabiduría de padre a hija, cosa que lo celebro muchísimo, pero desde luego al mismo tiempo recuerdo yo que si verificásemos una encuesta entre la población española en general, aparecería un cierto tanto por ciento de personas que tomaron hostilidad contra el Quijote por haberles obligado a leerlo durante la infancia. Hay un cierto tanto por ciento, pero de todas maneras, por lo tanto, la transmisión de padres a hijos con la lectura del Quijote, ilustrándola al mismo tiempo que prodigan caricias, cariños, etc., desde luego yo creo que está muy bien visto, porque es un modo de entrar en el alma infantil. Nos reíamos de tal, bueno, muchísimo. Sí, no, bueno. Disculpe, gracias. No, me parece que tal vez a través de las palabras del doctor Martínez Otero, no sé si se percibe que él dejó cierta duda de hasta qué punto era conveniente que en la enseñanza primaria, aunque como eso oscila, primaria será hasta los 12 años. No, yo quiero, siendo flexible y conversacional, manifestar mi opinión rotunda, dialogante, conversacional y todo lo que ustedes quieran, a que no deja de ser una sintomatología de muchos aspectos de nuestra anémica, problematizada, convulsa, desvalorizada cultura, que en una realidad histórica en la que hablamos de España, el español, Don Miguel, el Quijote, etc., eso sea algo presente absolutamente en la escuela. Hombre, prudencia, claro, no lo va a leer un niño de 6 años. Prudencia, claro, no lo va a leer en la edición más castellano antiguo que exista. Pero, como decía aquí el insigne manchego que antes tomó la palabra, muy bien Valentín o el general Ramos por acordarse de La Mancha, porque de alguna manera todo esto siempre tiene la expansión del Don Quijote de la Mancha. Bueno, que sí, que hay que leer el Quijote, aunque tengas 10 años. Yo no les quiero contar ahora, claro, cuando yo tenía 10 años aún vivía Franco. Esto es una broma que hay que decir, aunque sea la realidad. En aquel régimen, leer el Quijote en la escuela era obligatorio. Yo estaba en un pueblecito de Guadalajara. La anécdota dura medio minuto. Había tenido unos meses a ese maestro, escuela unitaria, niños de 6 a 14 en un aula que era una sala que el ayuntamiento prestaba. Como aquel hombre me indujo, don Juan, luego he pasado por el pueblo aquel y he visto que le habían hecho un
una estatuilla. A la entrada del pueblo hay un monumento a Don Juan. ¿En cuántos pueblos de España hay un monumento a un maestro? Bueno, en Madrid hay uno en Rosales, pero medio arrinconado, casi al final de donde empieza. Entonces, como aquel verano había leído, nada más volver en septiembre, Don Juan detectó que yo leía bien, o mejor que entonces, que en el mes de junio, y me pasó del grupo 2 al grupo 1, que era donde leían el Quijote. Aquello duró 5 días porque luego tengo un telón en mi mente y recuerdo que me vi en Mérida, Badajoz, haciendo el ingreso del bachillerato. Pero el recuerdo vivencial que tengo es que aquello de empezar a leer el Quijote me parecía una cosa tremendamente dura. Pero ¿quién no tiene en su experiencia, y de esto sabe mucho la psiquiatría y la psicología, que uno cuando luego tiene 15, 18, 25, 73 años, vuelve a aquello que de alguna manera espasmódica quedó sembrado en su espíritu? Claro, si yo en mi vida he disfrutado, aunque no lo haya sentido, bueno, acabo de decir una tontería, pero si no he disfrutado de Verdi, ni le he oído sonar, si no he disfrutado de Mozart, ni le he oído sonar, si nadie me ha acercado al Quijote y le he oído decirme algo a mi conciencia, ¿de qué se va a llenar cuando luego tenga X años mi conciencia? De aquello que en algún momento de mi edad, aunque no lo entendí, se me puso delante de los ojos. ¿O es que vamos a andar con muchos tiquismiquis cuando en nuestra cultura nadie nos pide permiso y nadie nos pregunta si ponemos en duda o no que a los niños de 8 años haya que potencialmente inundarles con imágenes, pantallas y más pantallas que dicen cosas absolutamente anormales? Bueno, parece que me he enfervorizado, pero yo quería, por supuesto, decir, como decía aquí mi amigo manchego, tomar postura dialogante, por supuesto, conversacional hasta el agotamiento. Pero claro, los datos de Pérez Reverte son bien. 22 países, solo en 6 está el Quijote presente en el plan de estudios. Y resulta que en los países donde cuna y extensión, España y México, no lo está. Pues a mí me parece que quieren que les diga algo que tenemos que serenamente reivindicar. No sé si igual que los de algún grupo político dicen que van a subir el IVA del pan, pero tenemos que reivindicar y hacer presente que el Quijote tiene que estar en la escuela. Doctor Alonso, yo soy un ignorante de su ciencia y me ha caído usted muy bien, lo digo de corazón, pero claro, que usted me diga que mi héroe literario y humano está loco me ha dejado preocupado. Le diré brevemente lo que siento. Perdón, no lo digo yo, lo dice Cervantes. Claro, lo dice Cervantes. Bueno, pero es que eso fue... Precisamente los estudios... No. Nada más, los estudios filosóficos últimos que se han vertido sobre el Quijote es que coinciden con Cervantes en que desde luego se trata del protagonista un loco, un enfermo mental. Un enfermo mental es un ser humano, con sus características de sufrimiento, peculiaridades quizá de adaptación y todo lo que se quiera, pero es un ser humano. Entonces no vamos a negar lo que dice Cervantes en el primer capítulo, donde dice un loco rematado. Realmente, en fin, es el criterio de Cervantes. Nosotros desde el punto de vista psicopatológico y psiquiátrico nos tratamos también de una forma dialogada y conversacional, etcétera. Tratamos de adaptarnos a la realidad del personaje, a la realidad de la persona, y por encontrar a una persona enferma mental tratamos de comprenderla, pero tratamos de comprenderla desde su humanidad, desde luego con un punto de partida en el cual no cabe ya el desprestigiarla por tener una enfermedad mental, porque hoy la enfermedad mental está abierta a todas las latitudes, está abierta a los buenos, a los regulares, a los traviesos, a los revolucionarios, a todos. La enfermedad mental es un trastorno universal muy extendido y que modifica el mundo de la persona. Y entonces realmente en esa tesitura se metió Cervantes, y Cervantes está calificado como la persona que en su tiempo más sabía de psicopatología. Realmente, claro, siempre hay lecturas que pueden decir que son más sesgadas y que tratan de no coincidir con la intención del autor.
Pero entonces, en el momento en que no coincidimos radicalmente con la intención del autor, es que estamos haciendo una lectura, señores, y esto se ha hecho muchas veces con el Quijote, una lectura sesgada. ¿Y por qué ocurre? Pues puede ocurrir porque no sabemos lo que es la enfermedad mental, porque nos molesta la enfermedad mental. Personas que sienten que la proximidad de la enfermedad mental les pone nerviosos, les pone inquietos, porque se niegan los valores de una persona que permanecen, aun siendo enfermo mental, continúan teniendo valores. Pero valores orientados, y en ese sentido discrepo de nuestro presidente, orientados en el sentido del deber, no en el sentido de la axiología. Don Quijote no fue un apóstol, no trataba de hacer el bien, trataba de realizarse como caballero andante, trataba de llevar a las villas, a los campos, a los caminos, la justicia, pero como caballero andante, no como apóstol, no como bienhechor universal, sino simplemente entendiendo la justicia a su modo, entendiendo la libertad a su modo. Él creaba su mundo, un mundo distinto. Entonces, hay lecturas más o menos ajustadas al